Cuarta generación, 1787-1807. En 1787 la provincia contaba de 206 frailes. Los capítulos se celebran en Buenos Aires y los provinciales son todos hijos del convento porteño. Se ha inaugurado el nuevo templo y se procede a continuación a edificar el nuevo convento. En 1787 se encuentra al Megaterio en Luján. En 1793 se formaliza el convento de Tucumán. En 1795, Fray Celestino Guerra elabora el plan de estudios vigente durante un siglo. En 1797 se funda el Colegio Santo Tomás de Aquino, con profesores y estudiantes seleccionados de Córdoba y Buenos Aires, tal como se anhelaba desde la fundación de la provincia. Allí se forman también sacerdotes del clero y laicos notables de la sociedad. Por otro lado, la Tercera Orden se extiende a todos los conventos. Al terminar el siglo, la provincia consta de 9 conventos. No se logró fundar Catamarca, Salta y Montevideo, tal como lo habían pedido los respectivos cabildos. En 1804 mueren con fama de santidad 2 frailes destacados, Fray Sebastián Urquía y Fray José del Rosario Semboray. También destacamos la relación de Santa Antonia de Paz y Figueroa con la Tercera Orden y su apoyo a la Casa de Ejercicios, y con el padre Pedriel, su director espiritual. En 1806 y 1807 se produce la invasión británica. El terciario y cofrade Santiago de Liniers dirige la reconquista y el mayordomo de la cofradía del Rosario, Martín de Álzaga, es el héroe de la defensa. Se considera el triunfo a la Virgen del Rosario, a quien se donan los trofeos en Buenos Aires y Córdoba. Se inicia en la historia una nueva era, la contemporánea, con la Revolución Francesa, la Iglesia de las Revoluciones, tal como la llamó Daniel Robs. Fueron los provinciales en este período: Fray Silverio Nicolás Rodríguez, de 1787 a 1791, elegido en el capítulo que se celebró en Buenos Aires. Hijo de la ciudad y del convento de Buenos Aires, en 1767 es conventual en dicho convento. Fue segundo regente y director de la Tercera Orden en 1779, prior de Asunción en 1783, maestro en Sagrada Teología en 1786. Fallece el 10 de enero de 1800 en Buenos Aires. En las ordenanzas insiste en la vida común, la meditación 2 veces al día, el regular las salidas al campo, también en la celebración de la misa y del ministerio de la confesión. Se propone diseñar un plan de estudios y fondos para la biblioteca. Se debe crear una cátedra de retórica cristiana. Se repite la exigencia en el ingreso a la orden. Las actas se leerán en la comunidad y los capitulares tornarán pronto a sus lugares de origen. Las observaciones del maestro se centran en la observancia en general, el cuidado de los enfermos y ancianos y las condiciones del maestro de novicios. Dedicar más frailes a las misiones también es su preocupación. Sigue el segundo período de Fray Feliciano Suárez Cabrera, 1791-1795, elegido también en el capítulo celebrado en Buenos Aires. En las ordenanzas se indica que se debe leer en las comunidades las cartas de los maestros, no recurrir a seglares para obtener beneficios, no debe usarse otro color que el blanco debajo del hábito, dar conferencias morales en los conventos que no son casas de formación. También de los ejercicios espirituales insiste en realizarlos anualmente, disponer los bienes de los frailes difuntos, reglas para hacerlo, modo de proceder para la postulación de grados y la posición de cátedras. Los novicios deberán estudiar el catecismo de San Pío V y la guarda de la doctrina de Santo Tomás. Se seguirá en filosofía a Rosselli. Se castigará con la cárcel, el juego de naipes, la calumnia,
los pecados carnales. Se regulan los gastos y contribuciones. Se leerán las actas luego del retorno inmediato al convento. Las observaciones del maestro se centran en promover la prédica y las clases, tanto en ellas la refutación de las doctrinas de Rousseau. Sigue como provincial Fray Manuel de Torres, 1795-1799, elegido también en el capítulo celebrado en Buenos Aires. Maestro y provincial, hijo del convento de Buenos Aires, donde permaneció hasta su muerte, profesó en 1767. Fue procurador de Curia en 1791 y falleció allí en octubre de 1817. En las ordenanzas se exige la lectura de las constituciones, las visitas de estudios, el control de las bibliotecas, la devoción de los martes a Santo Domingo, los miércoles a Santo Tomás, el jueves al Santísimo Sacramento, los viernes a Santa Rosa de Lima y los sábados a la Virgen. Se insiste en las conferencias morales, especialmente en los conventos donde no hay casas de formación, el cuidado de los ancianos y las reglas para salir fuera del convento. Lo sigue el padre José Joaquín Pacheco, de 1799 a 1803, también en el capítulo celebrado en Buenos Aires. Se dan normativas sobre admisión al sacerdocio, patentes de traslados, beneficios, y se proponen fundar conventos en Montevideo y Salta, que no se podrá realizar. Finalmente sigue Fray Andrés Rodríguez, de 1803 a 1807. Maestro, nace en 1749, hijo de la ciudad y convento de Buenos Aires. Profesa en 1769, en 1771 ya es lector y preceptor de gramática. En 1791 es maestro de novicios. En 1795 es prior de Buenos Aires. Prior de Tucumán en 1799 y provincial de 1803 a 1807. En 1807 está asignado a Tucumán, prior del convento y rector del Colegio de Jesús del Monte en 1811. Regresa a Buenos Aires en 1815. Suprimido el convento en 1822, se dirige a Santa Fe, donde muere el 19 de septiembre de 1828. Fue discípulo del padre Pacheco. Las normas de este provincial se versan sobre el rezo del oficio divino, las dispensas, la importancia de estar en gracia de Dios antes de la celebración de la misa, la lectura de las actas y dirigirse al convento luego del capítulo. La provincia consta de 207 frailes al cerrar esta generación. Un elemento negativo fue la bula Intergraviores, obtenida por el rey Carlos IV, que divide el gobierno de la orden de las provincias dependientes del imperio con un vicario de las del resto del mundo. Con la caída de España, la provincia quedará incomunicada hasta 1835. El vicario, el padre Díaz, da las siguientes observaciones que ejerce sobre las provincias españolas el ejercicio del maestro de la orden, en nombre del maestro de la orden, José Gadí, sobre las otras. Esto se debe a la revolución y guerras posteriores que afectaron a la Iglesia de Roma. Al morir Díaz, con la invasión napoleónica a España, se pierde contacto con las autoridades de la orden. Se traslada nuevamente a Córdoba, la sede del capítulo provincial, y se establecen también estudios filosóficos en Tucumán.
Mandaba el virrey Sobremonte cuando en abril de 1806 zarpó de la ciudad del Cabo, sur de África, una expedición inglesa al mando del comodoro Sir John Popham. Su objetivo era llegar al Río de la Plata y apoderarse de Buenos Aires. Fue la noche de San Juan, del 24 de junio de 1806, que el virrey Sobremonte y su familia asistían a una función en la Casa de Comedias. Se representaba allí el Sí de las Niñas de Moratín. Serían cerca de las 9 cuando un mensajero entró al palco del virrey y le entregó un despacho urgente. Se trataba del pliego enviado por el capitán de navío, don Santiago de Liniers, informando que buques de guerra ingleses navegaban frente a Ensenada. Liniers era terciario dominico y cofrade del Rosario de la ciudad de Córdoba. Sobremonte abandonó el teatro y se dirigió al fuerte de Buenos Aires. Desde 1804 España estaba en guerra con Gran Bretaña. La causa inmediata del conflicto fue el apresamiento de 4 fragatas españolas cargadas de oro y plata por parte de los ingleses. Esto resultó, sin embargo, apenas la gota que desbordó el vaso, pues el enfrentamiento venía madurando por muchas otras razones. España se alía con Francia, donde manda Napoleón, mientras Austria, Prusia y Rusia apoyan a Inglaterra. En 1805, el almirante Nelson derrota a las escuadras de España y Francia en Trafalgar, quedando Gran Bretaña dueña de los mares. Aquella flota que zarpara de Ciudad del Cabo en abril de 1806, cuyas unidades de avanzada observara Liniers a fines de junio, estaba al mando, como sabemos, del comodoro Sir John Popham, y al frente de las tropas embarcadas se hallaba el brigadier William Carr Beresford. El núcleo de las tropas inglesas lo constituía un regimiento famoso, el 71 de escoceses, que comandaba el coronel Pack y que se contaba entre los mejores del ejército británico. Las noticias de Liniers no tomaron por sorpresa a Sobremonte, ya que desde tiempo atrás se temía el ataque inglés. Al amanecer del 25 de junio se vieron 9 navíos enemigos en la rada de Buenos Aires, 6 corbetas, 2 bergantines y una fragata de 32 cañones, que luego se alejaron río afuera. Sobremonte despacha 2 cuerpos de milicias a Quilmes y Ensenada, donde cabía suponer que desembarcarían los incursores. Efectivamente, el desembarco comienza en aquel puerto cercano el mediodía. Los milicianos, mal armados y mal mandados, no abren fuego hasta la mañana siguiente esperando refuerzos que no llegan. Cuando finalmente entran en acción, ésta se prolonga apenas hasta que el enemigo utiliza su artillería, dispersando a los defensores. Mientras tanto, Sobremonte ha resuelto salvar los caudales públicos, enviándolos a Córdoba con una escolta. Se cuenta entre ellos un importante cargamento de metales preciosos llegados del Perú para su remisión a España y cuya captura, según algunas versiones, sería una de las causas de la incursión británica. El día 26 los ingleses siguen el avance iniciado, libran una escaramuza en el puente de Gálvez y cruzan el riachuelo. Sobremonte resuelve retirarse a los Montes Grandes, San Isidro. Milicianos y soldados se concentran en el fuerte cumpliendo las últimas órdenes impartidas por el virrey. Aunque al frente de aquellos está un coronel, carecen de toda organización y son escasas las municiones con que cuentan. El 27 llega un oficial británico para intimar la rendición. Se intenta una capitulación honrosa que es denegada. A las 3 de la tarde los ingleses llegan a la Plaza Mayor. A las 4 entran en el fuerte. Beresford se hace cargo del gobierno, establece la libertad de cultos y el libre comercio, tan convenientes para los intereses de Gran Bretaña. Una partida de sus hombres alcanza en Luján, la carreta donde viajaba hacia Córdoba, el tesoro remitido por Sobremonte. Si bien en previsión de ello el mismo ha sido enterrado en el fondo de una laguna, es descubierto y enviado a Inglaterra en un barco que se da enseguida a la vela. El brigadier procura ganar la buena voluntad de los pobladores, pero tiene escaso éxito. Fuera de algunas familias acomodadas, según la doble acepción del término,
en cuyas casas se alojan oficiales británicos con los que mantienen buen trato, de algunos comerciantes que prevén obtener beneficios del nuevo régimen mercantil y de ciertos agentes de la administración pública que cuidan sus puestos, una hostilidad creciente se difunde en la ciudad ocupada. A las excepciones citadas debe agregarse el nombre de un personaje que actuó invariablemente como agente inglés antes y después de las invasiones, Saturnino Rodríguez Peña. Mientras la bandera inglesa flamea sobre el fuerte, distintos planes para arriarla se tejen en Buenos Aires y algunas figuras se van perfilando para nuclear la resistencia, adornadas por seculares condiciones personales. Se cuentan entre ellas don Santiago de Liniers y Bremont, marino francés al servicio de España, que tiene 53 años de edad y comanda el fortín de la Ensenada de Barragán. Don Martín de Álzaga, un vástago de fuerte carácter, comerciante próspero, dotado de gran capacidad organizativa, y don Juan Martín de Pueyrredón, muchacho de buena posición, con prestigio entre los paisanos de la costa. En cuanto a los planes que se tramaban, cabe mencionar el de José Fornajera, que consistía sencillamente en pasar a cuchillo la plana mayor británica, tomándola por sorpresa en el cuartel de la ranchería. La otra conjura fue propuesta a Álzaga por Felipe Centenach y Gerardo Esteve Iliach. El domingo 1 de julio, Liniers asiste a misa en Santo Domingo. Atribuye a la presencia inglesa el hecho de no encontrar allí expuesto el Santísimo Sacramento y molesto por ello, ya que no se realiza la tradicional procesión de la Virgen del Rosario, el acontecimiento más importante de la ciudad al principio, el primer domingo de cada mes, promete ante las autoridades del convento y de la Cofradía del Rosario a la Virgen del Rosario empeñarse en reconquistar la ciudad entregándole los trofeos que pudiera obtener. Se pone Liniers en contacto con Álzaga para actuar coordinadamente. El 16 de julio está en Colonia, luego de escapar a la vigilancia de los buques británicos, navegando en un lanchón por los riachos del Delta. Allí organiza con Ruiz Huidobro una fuerza para volver a Buenos Aires. El 31 de julio se dispone a hacerlo, pero el paso del río ofrece grandes dificultades, ya que lo patrulla la flota enemiga. El tiempo, sin embargo, colabora con Liniers. Comienza un violento temporal y la sudestada agita las aguas. Nubes negras encapotan el cielo, retumban los truenos, y las olas rompen contra los toscales de la orilla. Permanecen anclados los navíos invasores, proa a la borrasca y sin un trapo en sus mastiles. Durante la noche del 3 de agosto, la flotilla encabezada por el experimentado marino francés elude el bloqueo impuesto a Colonia, burla el patrullaje y en la mudragada del 5 desembarca con su gente cerca de Tigre. Mientras tanto, ha habido un pequeño combate en la chacra de Pedriel. Allí estaban depositadas las armas de los conjurados y estos realizaban reuniones en el lugar. Enterados los ingleses enviaron una columna para aprisionar a unos y apoderarse de las otras. Pueyrredón y sus húsares acudieron en auxilio de los atacados, muriendo en la refriega 3 criollos y 10 ingleses. Pueyrredón luego de ese choque pasó a Colonia, se encontró allí con Liniers y regresó unido a las fuerzas de éste. Consistían tales fuerzas al iniciar el cruce de 1.300 hombres, pero nuevos combatientes se suman al ejército que inicia la reconquista, entre ellos 600 equipados y adiestrados por Álzaga, amén de los jinetes de Pueyrredón. Hasta mujeres y niños se presentan voluntarios. Los caminos han quedado intransitables por el temporal. Bereford no puede mover sus piezas de artillería para dar batalla en campo abierto, optando por fortificarse en la ciudad. Liniers avanza chapaleando barro. La población ayuda a empujar los cañones que se empantanan en aquel fangal. El viento sigue soplando y mantiene inmovilizada la flota adversaria. Se resuelve atacar la Plaza Mayor el día 12 a las 12, llegando a ella con 3 columnas. Pero debe cambiarse el plan, ya que una patrulla entra prematuramente en combate y pide auxilio. Los choques se generalizan y la plaza es atacada simultáneamente desde 5 calles.
En la recova que cruza aquella se encuentra trincherado el Regimiento 71 bajo las órdenes directas de Bereford. Liniers entra por la calle hoy llamada Reconquista con su uniforme rasgado por un balazo. El gentío invade la plaza junto a soldados y milicianos. Retroceden los escoceses del 71 y se encierran en el fuerte. Pronto ondea allí una bandera blanca. Envía a Liniers a Hilarión de la Quintana para exigir que Bereford se rinda a discreción. Este no tiene otro camino que aceptar. Salen juntos, mientras de la Quintana grita: pena de la vida al que insulta el general inglés. Liniers los aguarda bajo un arco del cabildo, abraza al vencido y le devuelve la espada que él mismo le ofrece. Vuelve el brigadier al fuerte y sale encabezando sus tropas derrotadas, las cuales se les ha permitido marchar con banderas desplegadas y al son de tambores. Pasan entre la multitud que guarda silencio, dejando frente a Liniers armas y estandartes. Buenos Aires ha sido reconquistada, cumpliendo don Santiago la promesa hecha a Nuestra Señora del Rosario, ante cuya imagen quedan las banderas enemigas. El triunfo fue festejado con enorme alborozo. Un prestigio inmenso, el prestigio del jefe militar victorioso, rodeó la figura de Liniers. Todo lo contrario sucedió en cambio respecto del virrey Sobremonte, pues su actuación resultó objeto de acerbas críticas quizás no muy justas, ya que juzgado más tarde en España resultó absuelto y continuó su destacada carrera. El día 14 de agosto se reunió un Congreso General convocado por el Cabildo. Formaban parte de él los representantes más caracterizados de la población: eclesiásticos, funcionarios, militares, comerciantes, profesionarios y profesionales. Una muchedumbre llenaba la Plaza Mayor. A poco de comenzadas las deliberaciones, la multitud entró al Cabildo, situándose tras la puerta del salón donde tenían lugar las sesiones. A su frente estaba Pueyrredón, los abogados Joaquín Campana y Juan José Paso, y el poeta Manuel José de Labardén, quienes piden se le quite a Sobremonte el mando de las tropas, entregándoselo a Liniers. Como la exigencia popular coincide con el sentimiento que abrigan los congresistas, mayoritariamente se otorga a Liniers aquella jefatura que ha ejercido, de hecho, en la Reconquista. El 27 de junio, primer aniversario de la ocupación de Buenos Aires por Bereford, zarpan de Colonia 110 buques que llevan 8.000 soldados para repetir la operación. El 28 desembarcan en Ensenada, el 1 de julio están en Quilmes. Liniers cuenta con 7.000 hombres y resuelve dar batalla más allá del puente de Gálvez. Álzaga organiza la defensa urbana, igual que un año antes llueve. Contrariamente a lo previsto por Liniers, los ingleses no intentan pasar por el puente de Gálvez, sino que han variado el riachuelo aguas arriba. Al advertirlo, vuelve atrás dejando parte de sus tropas para custodiar el puente. Choca con los atacantes la tarde del 2 de julio en los corrales de Miserere, actual Plaza 11, y es derrotado. Pierde sus cañones, deja 200 prisioneros y apenas logra retirarse hasta la Chacarita. Noticias del desastre llegan a la ciudad. Álzaga se multiplica, dispuesto a resistir en sus calles. Se cavan trincheras y se alzan barricadas, distribuyéndose entre el resto de la población las pocas armas que no empuñan soldados o milicianos. El cabildo permanece reunido en sesión continuada. Toda clase de proyectiles se acumulan en las azoteas y cada ventana es una tronera acondicionada para resistir. Al mediodía del 3 regresa Liniers con lo que queda de sus fuerzas. Los ingleses intiman la rendición, rechazándose su exigencia. Una salva de 21 cañonazos señala el comienzo de la ofensiva británica, a las 6:30 de la mañana del domingo 5 de julio. Parte el ataque desde la Quinta de Lorea, en lo que hoy es Plaza Congreso. El ejército atacante avanza dividido en 13 columnas, 2 de ellas han de bifurcarse. Los que hayan ambos extremos de la formación practicarán un movimiento envolvente y alcanzada la costa deberán converger sobre el fuerte, mientras las demás atraviesan Buenos Aires por calles perpendiculares al río, dirigiéndose hacia el mismo objetivo. Las columnas laterales cumplen parcialmente su misión.
acercándose a la fortaleza. En cambio, todas las otras encuentran una resistencia desesperada. Reciben fuego desde trincheras y barricadas. Las casas se transforman en bastiones. Esforzadas porteñas apostadas en las terrazas arrojan agua hirviendo sobre los invasores. Un grabado de la época muestra cómo por los desagües que dan a la calle salen chorros de sangre. Los integrantes de una columna, que dividida viene por las actuales Sarmiento y Bartolomé Mitre, se rinden al llegar a Maipú. Las de otra optan por refugiarse en el caserón de la Virreina Vieja, y quienes forman otras dos lo hacen en el convento de Santo Domingo. La caballería británica no puede cumplir función alguna en estos enconados combates callejeros. Al caer la noche los ingleses han perdido casi la mitad de su tropa, contando muertos, heridos y prisioneros. Entre las fuerzas criollas hay 200 muertos, 500 heridos y se calculan en 2000 las bajas de la población civil. Álzaga, Liniers envían una propuesta de capitulación a Whitelock al amanecer del día 6. Este no la acepta y propone en cambio una tregua, rechazada por los defensores que reinician el cañoneo. Sobrevienen nuevas negociaciones. Por fin, a mediodía del martes 7 de julio, Whitelock capitula. Se compromete a reembarcar su gente, devolver a los prisioneros y abandonar Montevideo, como así también los otros demás puntos que Gran Bretaña ocupa en la banda oriental. La actuación de los defensores ha sido magnífica y su mérito alcanza a todos. Sin embargo, un peculiar prestigio rodeará desde entonces al regimiento de patricios, cuyos hombres se batieron con señalado denuedo durante estas jornadas memorables. Se considera todo este triunfo a la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, la cual recibirá posteriormente el título de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires. Los trofeos de la defensa serán llevados por parte de un delegado de Liniers al convento de Córdoba, donde permanecen allí hasta la actualidad a los pies de la Virgen del Rosario del Milagro. Se instituye una celebración el primer domingo de julio dedicado a la Virgen del Rosario de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires como un eterno homenaje al gran triunfo que realizó para la defensa de la ciudad.